Bueno, Buenos días, profesor. buenos días, ¿cómo estamos por ahí? Adrián, ¿todo bien? El maestro, buen día. Gracias. Bueno, nada más un minuto más que llegue alguien para que ya tengamos más del 50% y damos inicio. Bien, creo Gracias, buenos días. que podemos empezar. Buenos días, profesor. Bueno, ya estamos compartiendo pantallas y logramos ver el tema que tenemos para hoy. Bioética, Sí, profe. ¿verdad? Bioética y derecho. Bueno, pues aquí tenemos entonces y seguiremos a la orden por los compañeros que vayan llegando. Muy bien. Bueno, pues bioética y derecho son dos áreas que de pronto pues parecen como que muy diferentes, ¿verdad? Muy dispares. Sin embargo, pues se vuelven también de importancia y en su momento tienen su punto de conexión en lo que se refiere a lo que nos corresponde a nosotros aprender en esta materia. Bien, sin más, pues vamos a dar inicio con este punto para que pues podamos avanzar como corresponde. Bien, tenemos entonces, déjenme ver, esto no quiere adelantar, a ver qué está sucediendo aquí. Bien, bueno, pues en cuanto a la cuestión del derecho, viendo desde el punto de vista de lo que son los términos, el derecho pues sabemos que está relacionado precisamente con la cuestión de las leyes, ¿verdad? De ahí que es un ordenamiento jurídico, viene a establecer todo precisamente aquellas instancias que existen en una nación o también lo que se da entre los diferentes estados. Vamos a entender no pues propiamente lo que sería, pensemos, Michoacán y Colima, sino también entre lo que son los países. Ya ven que en términos de ley, a los estados, perdón, a los países en un momento dado, se les considera también como estados. Bien. Y entonces en el derecho entendemos que hay un conjunto de normas que están desprendidas o que toman su fundamento precisamente en las leyes o en las constituciones que cada uno de los países tienen en vigencia. Y cuando se refiere al término tener derecho, esto da a entender precisamente o se refiere, ¿verdad? Que dice acá que algo es de alguien por justicia y por de cuestiones de igualdad en lo que se refiere a la convivencia social. En el caso, por ejemplo, subimos al autobús, tengo derecho yo de sentarme. Sin embargo, si sube una persona con una minusvalía, pues por derecho le corresponde a él o a ella ocupar ese lugar antes que a mí, que estoy físicamente más íntegro, así por el estilo, ¿no? Y en cuestión de la salud, pues sabemos que el artículo cuarto de nuestra Constitución consagra precisamente el derecho a la salud como tal, como algo que le corresponde por justicia a una persona. Si nos queremos meter a las cuestiones ya más finas del derecho, por algo existe una carrera, una disciplina que atiende directamente todo esto. Empezamos a entrar, pues aquí notemos esto, ¿no? Que el derecho puede ser de tipo objetivo, subjetivo, positivo o natural, derecho civil y penal. Me interesaría aquí de pronto considerar este asunto del derecho civil que está más relacionado con lo que nos ocupa y que también de alguna manera la cuestión del derecho civil se contrapone o se complementa, según lo podamos ver, con la parte del derecho penal, según lo hemos ya estado revisando aquí. Es decir, si cumplimos con nuestras responsabilidades en apego a la ética profesional, nos desenvolvemos tranquilamente dentro de lo que es el derecho civil sin tener pena ni culpa con lo que se refiere a esta otra parte un tanto incómoda y que bueno, decimos luego en el pasillo, tocamos madera para que nunca nos veamos en una situación de esta naturaleza. Avanzando, entonces tenemos aquí unas referencias a manera de ejemplo, lo que se refiere al derecho político. Ahorita que estamos aquí en México en un año electoral,
o en un periodo electoral, pues los partidos ya tienen derecho a su promoción, a su divulgación. Por otro lado está el derecho alimentario, de que a todos, ¿verdad? Pues llegado el momento, nos sentamos. ¿Qué está haciendo? Está comiendo. Y por atención a ese derecho, pues está bien, esperamos a que termine, ¿no? O sea, le corresponde ese tiempo, perdón. Y pues también está la cuestión de derecho militar y los derechos humanos, que también, bueno, la Constitución lo consagra dentro de los primeros artículos, que es donde corresponde a las garantías individuales. Bueno, pues si hablamos del derecho objetivo como tal, son las normas vigentes en un país y que abarca todo lo que estamos aquí revisando. Aquí tenemos otro ejemplo: el derecho administrativo, el mercantil, tenemos es decir, cada quien si quiere vender, puede vender lo que le acomode, ¿verdad? Claro que no sean las pertenencias del vecino. Y pues también está aquí lo que es el derecho internacional, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ponemos otras láminas que podríamos dejar a manera de material de lectura. Son referencias nada más que vamos obteniendo con el fin de que exista un material en el que podamos apoyarnos. Si se habla del derecho positivo natural, pues son esas normas creadas o puestas en vigor por el Estado, porque ustedes mismos lo comprenden. Si una manera de compararlo, por ejemplo, en el caso de los estados árabes, hasta el día de hoy, pues, dentro de las normas que existen entre ellos, la mujer debe traer prácticamente cubierto el rostro, ¿no? Y esto es algo que lo aceptan entre ellos como algo muy natural. Pues nací aquí, así somos y así son las costumbres, así está establecido en el derecho. Pues si la mujer se descubre, es acreedora a una sanción. Bueno, eso es allá. En el caso nuestro es muy diferente. Bueno, así lo hemos aceptado. Y bien, entonces tenemos dentro de derechos fundamentales, podríamos encontrar aquí, por ejemplo, en esta lámina, el derecho al honor, a la vida, la integridad física, la libertad ideológica, en el sentido de las cuestiones de creencias o de preferencias partidistas. Bueno, hoy incluso ya ven que se anda hasta por ahí, hace mucho ruido la cuestión ¿cómo se llama esto? Las preferencias, que llegan incluso hasta las cuestiones un tanto más íntimas. Bueno, en fin, son cuestiones que en un momento dado pueden considerarse. Bueno, ya nos llevamos mucho rato con esto. Vamos ya un poquito más a lo que nos ocupa a nosotros. Aquí tenemos este asunto de los derechos fundamentales, como es el caso del trato, de la igualdad de trato y la no discriminación, que en este sentido tenemos sí que tocarlo. Ya ven ustedes, tristemente se sigue dando en nuestro entorno la situación de menosprecio o hasta desprecio y rechazo abierto con las personas que lamentablemente sufren alguna discapacidad, que ya veremos más adelante, ¿no? Y la no discriminación van relacionadas a estas. La cuestión del género, que también sigue haciendo mucho ruido, ¿no? Ya ven estos días pasados con el Día Internacional de la Mujer, que creo que no felicitamos a las compañeras, pues aunque sea de poquito atrasado, pues ahí da una felicitación, un abrazo. En el caso nuestro creo que nos desenvolvemos en otro nivel, no ambiente. El derecho a la vida, la integridad física, la moral, la libertad, ya lo comentábamos, religiosa y también ideológica. Y pues tenemos también entonces, pues aquí está la cuestión del domicilio, ¿no? Que también es parte de las garantías individuales que consagra la Constitución, el derecho a la reunión, en fin, la tutela, etcétera, etcétera, el derecho a la educación. Las cuestiones del derecho civil, a casarme o a vivir ¿cómo se llama esto? En unión libre, que ya ven que también son situaciones que se dan, del nacimiento, el patrimonio, comprar, tener nuestros propios bienes. Bien, en fin, la cuestión del derecho penal, pues es el asunto que siempre por algunas situaciones de descuido o de error o de violación flagrante a la ley, pues lamentablemente hay que acudir ante los tribunales o las autoridades competentes. La bioética. Dentro de este sentido, entonces, ahora vamos a considerar, cuando hablamos de la bioética en la parte normativa, esta nos va a ir estudiando o ayudando a comprender este terreno interesante de lo que viene siendo la relación médico-paciente,
En este caso, aquí entrarían ustedes también, ¿verdad? La parte del optometrista paciente, donde existen ciertos temas ya muy, muy peculiares. En este caso, por ejemplo, la parte de la confidencialidad, que ustedes saben, el paciente tiene, le asiste el derecho a decir, yo esto quiero que se guarde completamente dentro de lo que se llama en otro sentido el secreto profesional, que pues llegado el momento pues puede romperse, ¿verdad? Pero si tales las situaciones desde el punto de la vista legal se tiene que atender como, no como una violación a ese principio, pero si se da la situación, pues ni modo, tiene que darse a conocer. El consentimiento informado del que ya hemos comentado y que en la otra materia de propedéutica también ya lo habrán revisado, donde el paciente en el pleno ejercicio de su autonomía da su consentimiento precisamente, o sea, acepta recibir tal o cual tratamiento, o en su momento también, porque existe dentro de este documento la contraparte donde el paciente dice, yo ya no quiero que me sigan atendiendo, no me gusta cómo me están atendiendo, no veo avance en mi tratamiento o sencillamente mis fondos ya no me dan para seguir con ustedes, me cambio de institución y está también ahí asentado un párrafo, un apartado donde el paciente renuncie a esa atención. Y pues también hay que tener mucho cuidado con este punto del conflicto de intereses que pues no tenemos, ¿verdad? A veces en broma o tal vez con un afán de como que de insultar o de hacerlo sentir a uno mal, pues voy a operar a este porque pues ya se me la tenencia del carro, ¿no? Cosas de esa naturaleza. No, conflictos de intereses de ninguna manera o que me están presionando para que yo haga tal o cual cosa. No olvidemos los 4 principios generales de nuestra materia, jóvenes. La justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía. Bueno, tener mucho cuidado con eso. Y aquí se desprenden todos estos temas de los que, pues, por razones de tiempo solamente los mencionamos, la cuestión de la eutanasia, el trasplante de órganos, que lo veremos la próxima clase, la cuestión de la manipulación genética, que pues a nosotros no nos toca, no somos investigadores, como es el caso también de la clonación, la investigación biomédica con sujetos humanos, que también se llega a dar, el derecho a los animales, que también es algo que lo desde la primera clase, ¿no? Tenemos que la bioética llega hasta allá, hasta el respeto a los animales, incluso la ecología. Y bien, la cuestión de los servicios de salud. Entonces aquí se desprende un término que se le llama la metaética, que es más allá, que analiza las cuestiones de semántica, o sea, de términos, los juicios, las creencias morales. Precisamente, porque por ahí alguien tiene su micrófono abierto, le encargo de favor si lo cierra, se lo agradezco mucho. Tener el cuidado del significado de los términos morales, que es exactamente lo que se entiende por bueno y lo que es lo que es correcto, y también en cuanto a la norma moral, cómo sabremos objetivamente que es buena, ¿no? La norma moral bajo la cual nos estamos desempeñando o en medio de la cual nos movemos. Metaética es una cuestión, ya ven, los filósofos les da mucho por investigar y pues de pronto acuñan nuevos términos, pues ahí queda este. Bioética, entonces, de la parte de vista normativo, viene siendo como una especie de suma o resultado de qué? De que no es puramente conceptual y descriptiva. Es decir, la bioética ya desde esta perspectiva no solamente nos describe o nos da conceptos, términos nuevos, términos, perdón, tengo ruido aquí en la calle. Segundo, ya se va, ya se fue. Bien, la bioética entonces no solamente se concreta la parte conceptual o de términos, sino que también nos va ayudando para ir entendiendo lo que son las pautas de la normatividad y llevarnos. Ayúdenos por ahí. Micro. Ya le estoy marcando, maestro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, Víctor? ¿No? ¿Todo bien? Estoy marcando a Eloísa para que cierre su micrófono. Bueno, bueno, por ahí les encargo, ¿verdad? Porque pues,
Pues les encargo. Bien, entonces para prescribir dice acá, ¿qué acciones, normas o conductas instituciones debemos respaldar o rechazar? Esto de instituciones, pues no propiamente estamos hablando de tal o cual fundación o instituto, sino aquellos ya como principios, máximas o axiomas que de pronto surgen y pues qué es lo que podemos o debemos, ya sea apoyemos o bien rechacemos, pero como desde queda claro, ¿verdad? Debidamente fundamentado para evitarnos confrontaciones vanas, ¿verdad? Que no vienen al caso. Bueno, entonces tenemos por un lado aquí ya con lo que hemos comentado, de alguna manera podemos considerar que existe por una parte lo que es la ciencia del derecho, es decir, la disciplina que se encarga de estudiar el fenómeno social trabaja precisamente sobre este punto. Y otro es el asunto del fenómeno social como derecho en sí, donde tenemos todos estos sociales, de alguna manera respalda el Estado con su poder coercitivo. Tiene que hacer o de otra manera somos acreedores a alguna sanción. Son dos cuestiones distintas. El derecho, la ciencia como tal, ¿qué es lo que nos dice? Todos tenemos derecho a la vida. Bueno, es un derecho, está bien, ya está consagrado, no solo en la Constitución, lo vemos que también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, por otro lado, pues todos sabemos, lamentablemente, día a día, Eloísa, sí, de favor, si te encargamos, porque sí me aparece que en tu micrófono está abierto. Mucho cuidado. Y ofrezco disculpas, de esto no tenemos que hacerlo. Mientras no establezcan una pregunta o se dé la apertura, pues aquí la regla nos dice que debemos mantenernos en silencio, de favor. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Que la ciencia nos dice, por un lado, que tenemos el derecho a la vida, correcto. El derecho a la salud, por acá. Por el otro lado, el fenómeno social, que nos dice, por una parte, en el día a día, seguimos oyendo, ¿verdad?, de situaciones de crímenes que se dan, que sucede que alguien consideró que fulano tiene que morir. Y eso es un fenómeno social, o sea, quitarle la vida a alguien, pues esto es una cuestión que a ojos vistas, desde el punto de vista incluso de las reglas de la buena educación, está mal, y por lo mismo entonces el Estado se ve precisado a intervenir desde la perspectiva del derecho a sancionar al infractor. Como un ejemplo, ahí queda. Bien. El derecho existente, entonces, es lo que nosotros tenemos ya de una manera, lo que estamos viviendo, lo que existe precisamente y nos lleva a ese gran terreno de análisis, de revisión de experiencias cotidianas sobre la cuestión de qué es lo justo y qué es lo que es injusto, precisamente, y que pues en esto pues es la disciplina de derecho al que se encarga de estarlo estudiando, como ya hemos comentado. Conviene entonces considerarle como un derecho natural y necesariamente justo, es decir, a lo que a lo que vivimos en el día. Entre el derecho y la bioética existen tres conexiones. Veamos. Conexión práctica. Desde este punto, ¿verdad? La cuestión práctica de la praxis, ¿verdad? El derecho se convierte en un límite para la bioética. Le establece un alto. Y veamos, podemos leer incluso textualmente. Los bioeticistas, como es el caso de estos señores Bicham y Childers, ¿verdad? Se ocupan de la toma de decisiones. Y tenemos entonces aquí, veamos, a nivel de los hospitales, centros de investigación, laboratorios, empresas que con más frecuencia acuden a los comités de bioética. Ya hemos comentado que la existencia de un comité de bioética es precisamente para aliviar la carga que en un momento dado recae sobre la persona que tiene que llevar a cabo la actividad. Ya lo hemos comentado, el caso de la persona, ¿verdad? Que, por decir algo, yo necesito dar por terminado un embarazo, o sea, es que está pidiendo el aborto. ¿Y por qué lo pide? Pues que sencillamente fui víctima de una violación y yo no quiero este hijo. Y pues ya nos metieron en problemas, ¿verdad? Porque entonces a mí la bioética, ¿qué me dice?
que no debo de practicarlo. El paciente me lo está pidiendo, exigiendo, o incluso hasta llegando al término casi del soborno. Entonces, para evitarse problemas de tipo penal, se acude al comité para deslindar precisamente este asunto. Cuando hablamos de los comités, por ahí somos muy asiduos a ver películas, por ejemplo, de la Unión Americana, y ellos, cuando se trata de algún problema, recurren precisamente a un grupo de personas para que les apoyen precisamente en la toma de la decisión, ¿verdad? Y se dice, bueno, el jurado va a, ¿cómo se llama esto? Va a dilucidar, van a analizar, van a discutir sobre el tema y nos van a dar su conclusión. Una estructura o una instancia similar al jurado en esas películas son los comités, que están estructurados por diferentes personas y de alguna manera emiten su veredicto o su opinión sobre tal o cual asunto. Y se espera entonces que el comité, o sea, esta es la esperanza, que el comité esté ajustado a las decisiones o a los principios del derecho positivo, es decir, del derecho natural, del derecho que existe, del derecho que se aplica en tal hospital, clínica, comunidad o grupo, ¿verdad? Y, o a que al menos estén conscientes, eso se espera, de que sus recomendaciones o lo que ellos van a decir no son contrarias, es decir, que no se contrapongan con el derecho y que en su momento, si aquello que ellos están aprobando sale en contra del derecho, pues cuando menos se lo digan al médico, ¿verdad? O al quien va a llevar a cabo la actividad en concreto. Bien, ejemplo, aquí tenemos este punto, ¿no? Nos dice acá, paciente en estado terminal agobiado por un dolor intenso y ha dado lugar, estamos hablando aquí de la eutanasia y el suicidio asistido, que también esto sucede, esto se da, existe, ¿verdad? Y ha dado su consentimiento para que le sea prescrita una droga letal, o sea, si lo vemos desde aquí, lo van a matar. Bueno, pero ahora analicemos. El comité ha deliberado y concluye que es correcto, desde el punto de vista de la bioética, atender la decisión autónoma del paciente. Entonces, la acción éticamente obligatoria, al menos permitida, entre comillas, está prohibida jurídicamente. O sea, espero estarme explicando. Quiere morir este paciente, ya no soporta, ¿verdad?, la situación y quiere morir. Bueno, de acuerdo. Pero entonces, éticamente no está permitido. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo vemos esto? Éticamente tiene que llevarse a cabo, pero el derecho que nos dice que no. Ante el derecho tiene importancia, no puede considerar como irrelevante. Es decir, hay un elemento fuerte que está precisamente orientándonos a que esto se tiene que hacer. Pero tenemos esta contraposición que se está dando acá. Entonces, inciso A, admitir la existencia de un deber moral como algo importante, eso es la famosa prima facie, de deber de obedecer el derecho. Es un derecho que pide el paciente que se aplique, ¿verdad?, en su favor. Y entonces tenemos una norma injusta por un lado, porque nos está diciendo, nos habla de una desobediencia civil y en su momento, o sea, si el médico lo considera como una norma injusta, le asiste el derecho de la desobediencia civil o incluso este asunto que no hemos trabajado acá de la objeción de conciencia. ¿A qué se refiere esto? A que el profesional, en base o argumentando, presentando como fundamento sus creencias, incluso hasta de tipo religioso, o su formación, sus principios éticos, él puede decir claramente, no, yo no lo hago. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema jurídico, esto puede considerarse como una cuestión injusta y puede presentar lo que viene siendo su resistencia, es decir, no lo hago, así definitivamente. En otro orden de atenciones, como consecuencias dice previsibles por el cumplimiento legal, es decir, viéndolo desde la ley, él dice no, y entonces al no atenderlo, dice acá, ¿verdad?, la persecución legal o la imposición de un castigo penal tienen repercusiones de orden moral. O sea, es acreedor a una sanción
Pero pues él dice, bueno, pero es que pues yo, mis principios no me lo permiten, ¿cómo es posible que yo tenga que atender esto? Entonces, éticamente es inexigible que un médico cumpla un mandato, cumpla con un mandato moral cuando esto le ocasiona un riesgo legal apreciable. Es decir, en lo que estamos tratando, ¿no? La eutanasia o el suicidio asistido, que quedamos en suma en los dos términos. En este caso, el paciente, pues, en ambos, perdón, el paciente ha dado su consentimiento a que en situaciones críticas o complicadas, pues ya se termine con su existencia. Ese es el asunto. El médico dice no. Lo vamos a obligar. Entonces, si se ve en esa situación, ¿qué es lo que sucede? Se hace acreedor a una sanción de orden legal y pues esta es la situación, ¿verdad?, donde se tiene que analizar con mucho cuidado. Son cuestiones que como ven, de pronto parece un juego de palabras, pero tanto tiene derecho el paciente por un lado como tiene derecho también el profesional de la salud a una postura de acuerdo a sus principios o a sus situaciones y sus condiciones, por un lado de salud y por el otro de ejercicio profesional. Existe también la cuestión legislativa. Sabemos que en este punto, pues no propiamente ya le corresponde al profesional de la salud y entonces por eso hemos insertado este término acá. Desde el punto de vista legislativo, la bioética es una fuente de inspiración. ¿Por qué razón? Porque la bioética va dando elementos, ¿verdad?, que pueden ayudar, como estamos viendo acá. Por un lado está la ética personal y por otro lado la ética jurídica. Es decir, por este lado, lo que la persona, llámese paciente, llámese profesional de la salud, considera como correcto, y por el otro lado está la ética jurídica, es decir, lo que marca la ley, ¿verdad? Y en un momento dado estas dos se contraponen o llegan a un punto donde no encuentran salida. Recordemos que desde las primeras clases mencionamos que la bioética se convierte en una especie de puente en este punto y entonces se establecen las qué conductas es moralmente justificable permitir o prohibir desde el punto también de vista jurídico. Esto ya se va normando, por eso decimos que esto es desde el punto de vista legislativo, la bioética es una fuente de inspiración, es decir, hay muchas cuestiones de orden legal que hoy no existen, mañana van a existir, o que hace años no existían y hoy existen precisamente por esta cuestión que se va dando en este terreno. Tenemos acá el aborto, por ejemplo, la bioética, que dice, moralmente está permitido el aborto. Si decimos sí, entonces, ¿cuáles son las condiciones y con qué límite se va a manejar la cuestión del aborto? Desde el punto de vista objetivo, hay que evaluar el acto de abortar desde la moral y es una cuestión meramente personal, porque pues ya esto ya lo conocemos por los medios de difusión, ¿verdad? Tiene algunos años que se viene trabajando sobre este asunto y pues más de uno, incluso órganos legislativos han dicho, esa es una decisión personal. Es la mujer, la incipiente madre, la que va a decidir sí o no. Por otro lado, jurídicamente, el aborto. ¿Jurídicamente es permitido? De entrada podemos decir no. Y si decimos sí, ¿en qué condiciones? Que esto ya es lo que da todo un terreno que analizar y con qué límites. Para empezar, pues lo vimos precisamente, ¿verdad?, en la materia de embriología. Si hablamos de aborto, esto tiene que ser antes de la semana 20 de la gestación. Después de eso ya no es considerado, desde la perspectiva de la ley y la medicina legal, ya no es considerado como aborto, sino que ya es un parto prematuro. Entonces, desde ahí hay un límite ya establecido. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, por otro lado, este documento, ¿verdad?, las mismas preguntas son independientes entre sí, pues entonces es decir, el aborto puede ser éticamente permisible, éticamente impermisible, o sea, prohibido jurídicamente, o al revés, éticamente permisible, desde la ética lo permite, que se haga, como no, sí, adelante, pero entonces éticamente permisible prohibirlo desde el punto de vista jurídico. Parece un juego de palabras, todo esto es una cuestión que analizar en su momento. Bien, continuamos.
Por otro lado, pues aquí tenemos desde la ética personal, ¿verdad? Dijimos, es un atentado contra la vida humana y es un acto inmoral. Puede considerarlo la persona de esta manera. Éticamente, el tema es debatible y existen pues posiciones razonables y que deben ser toleradas, o sea, comprendidas más bien, ¿verdad? Y si el aborto decimos que es inmoral como una acción, jurídicamente, pues llega el momento en que puede ser permitido. Eutanasia es otro tema también, en donde pues también, como ya lo venimos comentando, da mucho de qué hablar por sí mismo. Jurídicamente está prohibido y permitir la eutanasia porque puede generar incluso abusos, ¿verdad? Este también es otro asunto que hay que cuidar mucho. Las instituciones no están en condiciones de garantizar que los pacientes otorguen su consentimiento en ejercicio de su autonomía. Entonces hay que insisto, ya estoy muy repetitivo, manejar esto con mucho cuidado. Entonces tenemos por un lado la conexión práctica, la conexión legislativa y tenemos la tercera que es la conexión interpretativa. ¿Cómo se interpreta o se entiende la cuestión del derecho existente, lo que existe hasta el día de hoy? De ahí que entonces hay una apertura, precisamente no se puede cerrar totalmente a manera de dogma, no es posible. Hay criterios que se van estableciendo y pues se sigue trabajando, ¿no? Aquí tenemos ya incluso un listado, la cuestión de estos dos que ya hemos revisado, el tema de trasplantes que revisaremos la semana entrante, en fin, y que pues todo debe ir en apego a lo que son los derechos que establece la Constitución. Muy bien, entonces en la cuestión de la conexión interpretativa, ¿cómo se interpreta el derecho? Entonces tenemos, el médico dice aquí suministra drogas calmantes que también pueden acortar la vida, pero con esta prescripción intenta tanto el alivio al dolor como incluso la muerte. O sea, se dan los casos, ¿verdad? Entonces, en el mismo acto el médico procura la muerte del paciente, o sea, por la de estar administrando el medicamento, un fármaco que al tiempo que le ayuda a calmar también está acelerando la muerte, entonces el médico, a ver, la pregunta otra vez, ¿el médico procura la muerte del paciente? Notemos que es una manera de interpretar esto, ¿verdad? Por eso la pregunta acá, ¿es verdadero o falso? Y entonces ahí entra esta situación. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Incluso bueno, nos podríamos adelantar a considerar la cuestión de las dosis, porque pues es una cuestión de farmacología que lo verán en el 7º cuatrimestre. La parte bioquímica la van con su servidor en el próximo, en el 6º, son otras cuestiones. Bien, cerramos la cuestión del derecho allí y vemos una revisión respecto a la deontología, que pues sabemos es la ciencia, ¿verdad? Que se atiende precisamente lo que son el conjunto de deberes y principios éticos de cada profesión, de cada oficio o de cada ámbito laboral, porque pues, son cuestiones de filosofía que llegan hasta allá y que pues, han sido aceptadas ya como parte de nuestro bagaje que debemos de contar como personas cultas. Entonces nos fijan las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional y de acuerdo a esto pues se nos van determinando o tenemos determinadas tales o cuales responsabilidades en relación con los actos precisamente relacionados o ligados en la parte laboral. Y pues esto, ¿verdad? Esta cuestión de la deontología, pues nos está indicando aquí que son de esas actividades que de pronto no las contempla el derecho, ni tampoco los tiene, por lo mismo no están considerados dentro de la legislación pública, pero que de alguna manera entran en el criterio utilitarista, es decir, que de alguna manera le dan beneficio en este caso nuestro, al paciente, o bueno, ustedes tienen un área donde también venden ciertos artículos, pues al cliente, ¿no? Porque también así lo debemos de considerar. El utilitarismo del que estamos haciendo mención aquí lo establece este señor Bentham, y dice, propone valorar los actos de un individuo en función de la felicidad
o el bienestar que puede generar. Pues él lo habla en un sentido muy amplio, ¿verdad? Hacia la sociedad. En el caso nuestro, veámoslo, como ya lo dijimos, hacia el paciente o el cliente llegado el momento. Entonces, todas esas normas van orientadas precisamente cuando hablamos de lo que se refiere al trabajo de los profesionales de la salud, toman su fundamento base o principios precisamente en el juramento hipocrático, los elementos también de la justicia, y en los 4 principios que tenemos nosotros, ¿no? En lo que se refiere a la justicia, beneficencia, la autonomía, y aquí se nos fue la no maleficencia, tendré que corregir eso, porque son los 4 los que entran aquí, ¿verdad? Y nos atienden precisamente la relación médico-paciente, la importancia del secreto profesional, y los límites de la investigación que se van dando en la manipulación y la investigación médica, la manipulación genética. Entonces, es el punto hacia donde se orienta precisamente este tema de la deontología. Correcto. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta en los minutos que nos quedan de esta ocasión? ¿Algo que quieran sobre el tema que hemos revisado en este instante? ¿O estamos bien? Bueno. Sí, maestro, todo bien, gracias. Bien, sí, Víctor, te agradezco la respuesta. Muy bien, gracias, doctor. Ok, bueno, entonces pues seguimos en contacto, ¿verdad? Lamentablemente no sé qué pasó con la cuestión de la plataforma, ya la coordinación está enterada que estamos trabajando por con estos recursos y pues lo seguiremos haciendo así. De hecho, las clases que nos quedan son pocas, la de la semana que entra es la última, porque después viene el periodo de nuestras anheladas vacaciones de primavera con esta nueva normalidad. Y bueno, no está por demás seguirles encargando. Se cuiden, por ahí les encargo el mensajito por la cuestión de la asistencia. Cuídense mucho, nos estamos mirando. Ánimo. Gracias, profesor. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profesor. Saludos. Gracias, buen día.